Son las 3:35 minutos. Ya se encuentra con nosotros el ministro Ugbel Roa. Ministro, bienvenido. De verdad, muchas gracias. Bueno, esperó con nosotros bastante tiempo, pero importante la rueda de prensa del presidente de la República, además necesaria para poder aclarar no solamente a Venezuela, sino al mundo, varios elementos fundamentales de lo que ocurre a nivel político, social y económico en nuestro país. Y por allí me gustaría empezar, sobre todo lo que tiene que ver con la materia constituyente. Acabamos de demostrar en nuestra introducción lo que viene a ser pues la nueva estrategia, por llamarlo de alguna manera, de un sector de la oposición para lo que ellos dicen rescatar la democracia, que es ahora impedir que la gente vaya a votar. ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, sí, buenas tardes a toda Venezuela. Fíjate, Amorín, hay dos cosas aquí fundamentales que es importante que el pueblo venezolano conozca y que se deje entrever y que es evidente, pues, como al tú tener al frente, nuestro gobierno al tener al frente unos sectores políticos que no, ni siquiera el nombre sectores políticos, unos sectores que adversan sin proyecto de país, sin capacidad de asumir el juego democrático, se puede dilucidar fácilmente que la acción, el mantener la agenda violenta, es una respuesta al ellos no tener cómo presentársela al país en una contienda electoral. ¿Qué quiero decir con esto? La gran carencia que yo pudiera decir que hemos, o tal vez una de las debilidades, para ser más exacto, que ha podido tener nuestra democracia en los últimos años, ha sido que no hemos tenido una oposición seria y comprometida con el sistema democrático. Es decir, es una oposición que actúa no bajo la lógica de lo que impera, de lo que exige la democracia venezolana, sino bajo la lógica de una agenda impuesta que busca es salir de un gobierno y aún peor, porque ya no solo es salir de un gobierno, sino busca exterminar porque es el término con el cual ya ellos se han dirigido, sí. Erradicar todo un planteamiento de inclusión que liderizó el comandante supremo Hugo Chávez y que hoy sigue en la misma senda el presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre hoy? ¿Por qué la implosión? ¿Por qué buscar implosionar el proceso de Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué no hicieron como hubiese podido hacer en cualquier democracia del mundo, hubiese podido hacer cualquier cantidad de partidos de oposición o cualquiera que adverse a un gobierno, inscribirse e ir a la contienda electoral, a pesar de ellos ser diputados y estar en cargos de gobernadores, alcaldes, etcétera, por un sistema que los llevó allí, que es el sistema democrático venezolano a partir de sus instituciones, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no van allí? Entonces, para desnudar eso, tenemos que irnos primero. No se ponen de acuerdo a ello. Tienen intereses solamente confluyen en un solo interés, exterminar el chavismo. Pero de resto, no se ponen de acuerdo. Son pirañas que están entre ellos destrozándose y que como el único punto común que tienen es erradicar el chavismo, no pueden salir de la agenda violenta. Están entrampados, no tienen que presentarle al país. En segundo lugar, ¿por qué? Nosotros tenemos que ver la Asamblea Nacional Constituyente como el camino a la paz. Fíjate, nosotros hemos evaluado y el presidente Nicolás Maduro entendió que ante esa carencia de la democracia, porque es una carencia, no tener para nosotros una oposición con quien hablar, él lo decía de forma magistral en la rueda de prensa, ¿con quién hablo? ¿Con quién me entiendo? Claro, ¿quién es el interlocutor válido para hablar del país que pues no opina igual que el gobierno? Que además sería lo normal, pero no existe. Bueno, al no tenerlo, ¿qué hizo el presidente Nicolás Maduro? La misma Constitución, fíjate, nuestra Constitución, algo que de verdad maravilloso, nuestra Constitución previó ante una circunstancia como esta, ¿cuál debía ser el mecanismo al cual poder apelar? Apeló a las entrañas del pueblo, apeló a la esencia misma del pueblo, que sea el pueblo entonces quien imponga, y no que imponga, que diga, porque es el pueblo en definitiva quien decide aquí qué se hace y qué no hace. Y nuestro gobierno, y como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, él cede ante el pueblo el poder para que sea el pueblo quien busque esa respuesta, quien busque
esos interlocutores y que más allá de eso no se convierta, esa oposición no se abrogue, porque eso también ocurre. Nosotros tenemos que ir más allá de esa democracia de partidos. Correcto. Y por eso nuestra Constitución de 1999, una de sus máximas premisas es que nuestra democracia es participativa y protagónica. ¿Y quién es el protagonista principal? El pueblo venezolano. Y por eso el presidente Nicolás Maduro llamó a esta Asamblea Nacional Constituyente, ojo, blindada por todo, desde el punto de vista jurídico, blindada en toda su estructura, porque cuando tú revisas, ellos que se la dan de sesudos y estudiosos del derecho, ninguno, nadie calificado ha salido a cuestionar ni las bases comiciales ni la estructura legal del por qué. Porque el presidente pudo haber llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Por el contrario, tiene todo el andamiaje legal para que esto se pueda hacer. ¿Qué les queda a ellos ahora, Amorín? No les queda otra agenda que seguir buscando la confrontación entre venezolanos, cosa que cada vez se ha convertido, cada vez queda más reducido. El 90% de la población rechaza ese tipo de agenda violenta. El 90% de la población, no estoy diciendo que sean chavistas, el 90% de la población preserva nuestro segundo bien más preciado después de la independencia, que es la paz. Correcto. Y cuidado si no más. Son reducidos esos grupos. Que nosotros, ellos no aceptan y no quieren bajo ninguna circunstancia entender que el país pide a grito es buscar soluciones a los problemas, pero en paz. Buscar dirimir nuestras diferencias en paz. Y el presidente les ha dicho, hoy le dijo, en el sitio que ustedes quieran dialogamos. Porque de paso se cierran a ellos. Sí. Se cierran y ahora con un agravante. Recordemos que nosotros no peleamos, que este es otro elemento importante que hay que entender y por qué irnos a una constituyente. Nosotros no peleamos con estos actores que asumen las vocerías. Ellos son los mandaderos y los esbirros que salen a dar la cara. Pero detrás, ellos tienen una agenda que se las imponen. Y esa agenda está impuesta por el imperio norteamericano. Esa agenda está impuesta para que ellos no puedan, están chantajeados, el presidente lo decía. Ellos se ven chantajeados y pretenden ese chantaje aplicárselo también a todo aquel pueblo que de forma válida nos pueda adversar, pero nos pueda estar adversando con lo que demanda la democracia, con el único instrumento con el cual nos podemos enfrentar los venezolanos, que son los votos. Correcto. La única forma como nosotros nos podemos enfrentar entre venezolanos es en las urnas electorales. Sale esta señora, que no vale la pena ni mencionarla, a decir, y muy bueno tu análisis, de una forma absurda, de que ella va a defender, ellos van a defender la democracia, impidiendo que la gente asista a las urnas electorales. Afortunadamente, y esto es importante destacarlo, Amorín, afortunadamente nosotros tenemos unas instituciones maduras. Es decir, nosotros tenemos una Fuerza Armada a la altura de las exigencias de la democracia venezolana, que entiende y asume a qué nos estamos enfrentando. Nosotros tenemos unas instituciones que hoy demandan y que hoy exigen justicia, que se quebró una de ellas, decidió apostar a una agenda golpista. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo venezolano podrá resolver esto, porque también la misma Constitución se blinda a sí misma para evitar que algunas instituciones puedan hacer juego a cualquier agenda que pretenda implosionar el sistema democrático. Eso creo que es una de las grandes riquezas que posee nuestra Constitución y que posee nuestro sistema democrático. Más allá de la miseria humana que algunos voceros y que algunos actores de la oposición han querido imponerle al pueblo y a su pueblo, y no a su pueblo, corrijo el término, a sus seguidores, porque hay que decirlo, ellos tienen unos seguidores y que nunca los hemos negado. Claro. Mira, si nosotros no creíamos en nuestra democracia, no creemos en nuestras instituciones, nosotros no hubiésemos hecho el presidente de aquí no se hubiesen realizado, o el Consejo Nacional Electoral no fuera una posición, no tuviera una posición democrática, que no se hubiesen realizado elecciones a la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos a una elección a la Asamblea, ellos la ganaron y se les reconoció el triunfo. Ahora, aquellos después quisieron convertir la Asamblea Nacional en una plataforma golpista, quisieron convertirla hasta en un suprapoder, querían que entonces la Constitución, la Asamblea Nacional estaba por encima del resto de los poderes.
eso ya es otra cosa, y que no quisieron apegarse al Estado de Derecho, porque entonces desconocieron el Tribunal Supremo de Justicia, desconocen el Ejecutivo, y ahí está, pues quedaron aislados ante el mundo, y ahí están, reducidos a eso que ya que da mucho que decir, porque la fortaleza y la riqueza que la Asamblea Nacional le ha brindado al país en años anteriores, le brindó muchas leyes precisamente para profundizar nuestra democracia participativa y protagónica. Y ellos pretendieron llevarlas a un retroceso y por eso quedaron aislados.